Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos aquí siguiendo con nuestro estudio bíblico. Estamos ahora en Primero de Corintios, capítulo 6, siguiendo nuestro estudio ahora por el libro de Primero de Corintios. Y solo para ponernos otra vez en contexto de donde lo que hemos visto, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Él está tratando de cosas del liderazgo de la iglesia, cómo debe la iglesia portarse, cómo lidiar con casos que se presenten en la iglesia. Y hemos visto en capítulos anteriores que hubo un caso de inmoralidad que él juzgó y como dije, veremos las consecuencias en la segunda carta. Pero hoy seguimos con las instrucciones que él da a la iglesia de cómo la iglesia debe portarse aquí en la tierra. Entonces, vamos a seguir leyendo. Estamos en capítulo 6 del primero de Corintios. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Dice la palabra, dice ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, otra vez más, vemos aquí cosas pasando en la iglesia, como ya hemos dicho varias veces, hubo problemas que se estaban ocurriendo en la iglesia en Corinto, en la iglesia cristiana. Y Pablo, toda esta carta hasta el momento, Pablo está lidiando una tras otro de los problemas que les había contado los que vinieron a visitarlo, porque él no estuvo en persona, sino que vinieron mensajeros, se le contaba cómo iba la iglesia. Entonces, él escuchando cosas en la iglesia que no le gustó, escribió esa carta para poner las cosas en orden. Entonces vemos aquí que otra de las cosas que estaba pasando en la iglesia en Corinto es que hubo pleitos entre los mismos hermanos que estaban discutiendo entre sí, y no solo esto, sino dice que se llevaron al otro ante los jueces como para hacer casos judiciales contra su hermano en Cristo, hermano de la iglesia. Y aquí Pablo está hablando de este asunto cuando él menciona aquí que él escucha de que cuando alguien tiene algo contra otro, se van frente a los injustos, los jueces del mundo, y no delante de los santos. Miren lo que sigue diciendo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Wow, esta es una cosa muy interesante. Cuando Pablo dice aquí que el mundo será juzgado por los santos o los hermanos de la iglesia. Y no sé si me acuerdo, no puedo acordarme de otro sitio donde habla de esto. Puede que haya uno, pero no viene a mi mente al momento, si hay otro sitio mencionando esto o si somos este sitio donde Pablo declara que nosotros vamos a juzgar al mundo. Hay otro sitio que dice vamos a juzgar hasta los ángeles aún. Pero es interesante lo que es en nuestro futuro. Parece que nosotros vamos a tener posiciones de autoridad en el reino de los cielos, aún para juzgar al mundo, pero nuestro juicio siempre estará bajo la supervisión, digamos, del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, porque nosotros, si es que somos jueces, tenemos que juzgar justamente como Él juzga, ¿verdad? Y no como nosotros, como humanos. Y cuando habla de esto, no creo que está hablando aquí en la tierra, en esta vida, que estaremos nosotros juzgando al mundo. Nunca ha pasado ni va a pasar hasta que Cristo venga. Pero después, cuando el reino sea establecido en el milenio, o aún después en otra ocasión, porque no tenemos más información acerca de esto, de que nosotros seremos jueces del mundo.
Pero bueno, veremos, ¿verdad? Lo que el Señor tiene en su mente en cuanto a esto. Pero el punto que él quiere decir no es tanto esto, sino que si es que vamos a ser jueces, ¿cómo es posible que nosotros mismos no podemos juzgar cosas pequeñas? Y, bueno, y aquí está, ¿verdad? O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Aquí está esta otra cita que yo mencioné, que nosotros también vamos a juzgar a los ángeles. Imagínense cuánto más las cosas de esta vida. Si pues tenemos juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros os digo. Entonces, él está diciendo, mire, ustedes como miembros de la iglesia no se deben andar pleiteando los unos con los otros, los hermanos con las hermanas o otros hermanos. Y en primer lugar, ¿verdad? Que nosotros debemos amarnos y no andarnos peleando el uno con el otro. Es el primer punto. Pero el segundo punto es que si hay situaciones que se levanten, pues jamás debemos nosotros ir a los jueces para buscar justicia y hasta nosotros peleando entre nosotros mismos, hermanos, frente a los injustos. Um, y luego sigue diciendo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos? Entonces, es interesante, él está hablando de que la iglesia se juzga a sí misma en cuanto a diferentes asuntos en vez de ir a los jueces del mundo. Y la cosa es que a través de la historia ha habido un corte eclesiástica, un corte de la iglesia, especialmente en los tiempos cuando era la iglesia católica la única iglesia en el mundo, ¿verdad? Que se juzgaban. Y de hecho, ellos juzgaban a sus miembros y no los permitían ser juzgados por los jueces seculares, ¿verdad? Y eso aún causó problemas entre los reyes, los poderes seculares y la iglesia mantenía ese derecho, digamos, de juzgarse a sí mismo y no ser juzgado por la ley secular. Y viene de esto, de lo que Pablo está describiendo aquí, diciendo que nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos. Hoy día, yo diría que no se ve tanto de esto, tal vez en la Iglesia Católica o otras, tal vez otras denominaciones donde ellos pueden tener su corte de obispos o corte de su iglesia, donde ellos juzgan cosas, pero son cosas de su iglesia. Hoy día no tenemos realmente autoridad en el mundo de juzgar casos, digamos, seculares, como antes la iglesia tenía. Hoy día la iglesia como no tiene, digamos, esa autoridad secular. Entonces, eso de que lo que Pablo está diciendo para nosotros hoy día no se ve tanto. Lo que antes sí se veía que la iglesia hacía esto. Pero el punto aquí es que nosotros como hermanos, no debemos estar peleando el uno con el otro. Y si estamos peleando, si podemos arreglar este asunto entre nosotros mismos, cuanto mejor que ir ante los incrédulos y poner nuestro caso. Interesante, ¿verdad? Lo que está diciendo. Dice así que, por cierto, es ya una falta en vosotros si tenéis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Interesante. Eso no es justicia. Si tengo un agravio, ¿por qué lo tengo que sufrir, verdad? Pero es amor, es el amor de Cristo. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Qué interesante lo que él está diciendo. Pero vosotros cometéis el agravio
y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, él está diciendo de que la iglesia, como le digo, anda mal. Hay cosas malas pasando en la iglesia, donde cometen agravio, donde cometen defraudes, y aún entre ellos mismos, entre los mismos hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, él empieza ahora otro argumento hablando de la diferencia entre los que son creyentes, los que son santos, los que son hijos de Dios y los injustos, ¿verdad? Que no hereden el reino de Dios. Si no hereden el reino de Dios, ¿a dónde van? Pues van al infierno. Estamos hablando de personas que no serán salvos en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ponernos bajo ellos que no tienen lo que nosotros tenemos, que es la salvación y el amor de Cristo y la autoridad de Jesús y todo eso, ¿va? Entonces, primeramente aquí hablando de la iglesia, porque como le digo, él está intentando poner en orden las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia debemos estar limpios, santos ante Dios, no peleando entre nosotros mismos como hermanos en Cristo y peleando contra nosotros. ¿Dónde está el amor? De esto estuvimos hablando antes de la clase. ¿Dónde está el amor de Cristo si nosotros andamos en esto? Y así es como estaba pasando entre ellos. Pero aún que no debemos hacerlo, resulta que a veces cosas sucedan y estamos en medio de pleitos y situaciones. Y en esto, si la iglesia puede ayudar al hermano, hoy día tal vez no tenemos la autoridad secular como antes tenían de juzgar casos, pero sí podemos ayudar a hermanos, a aconsejar a los que están peleando, buscar reconciliación, perdón el uno con el otro, lo que es nuestro trabajo y deber como hijo de Dios, ¿verdad? O sea que este consejo no es nada para nosotros. Nosotros también debemos andar en esto para la gloria de Dios. Amén. Ok, pero luego él empieza aquí otro tema que es el tema de los injustos. Y dice, no erais ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, mire, aquí tenemos una lista. La lista obviamente no es exhausta, no cubre todos los casos, pero aquí tenemos una lista que embarca muchas cosas, ¿verdad? Fornicarios, los que cometen pecado sexual, idólatras, adúlteros, los que son casados y andan en pecado sexual, los afeminados y los que se echan con varones. Está hablando de los homosexuales. Es fácil nosotros juzgar a los homosexuales, pero ¿cuántos de nosotros hemos mirado a una otra persona con lujuria en el corazón? Somos adúlteros. ¿O cuántos hemos andado fornicando? Somos fornicarios, ¿verdad? Y nosotros se nos hace fácil condenar a los afeminados, a los homosexuales, pero no es solo esto, todo pecado sexual está hablando aquí y dice que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no importa el tipo de pecado sexual que sea, nosotros tenemos que arrepentirnos y clamar a Dios y pedir perdón, sea lo que sea. Hay muchos diferentes tipos de pecados, los que son pecados sexuales, pero hay también otro tipo de pecados, idolatría. Y hay muchas formas de idolatría. Los que adoran a ídolos es una, hechicería es otra, los que adoran a demonios, ¿verdad? Y otras religiones que andan en eso.
Idolatría, la avaricia es una idolatría. Hay muchas formas de que nosotros podemos caer o las personas pueden caer en idolatría. Ladrones, los ávaros, borrachos, ¿cuántos andan en la borrachera? U otros vicios, drogas, cosas así, ¿verdad? Maldicientes, personas que maldicen el uno al otro. A veces los mismos hermanos decimos cosas que no debemos decir. Tenemos que guardar la lengua y tener cuidado en lo que decimos. Estafadores, hay estafadores todos los días que nos llaman buscando o mandan correos o lo que sea buscando hacer estafar de nosotros, ¿verdad? Nuestro dinero o diferentes cosas, pero esas personas no heredarán el reino de Dios. Estas personas son personas que no son salvos. No sé de ustedes, pero esto, para mí, esto es algo bastante serio. Y como le digo, podemos acusar a los demás, pero tenemos también que examinarnos a nosotros mismos. Si nosotros andamos en cualquiera de estas cosas, que estemos nosotros limpios también, primeramente ante Dios, y no haya en nosotros cualquiera de estas cosas, porque nosotros queremos heredar el reino de Dios. Amén. Y dice, en esto erais algunos, mas ya sabéis, habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, no, muchos de nosotros y ellos y también nosotros, habéis sido, perdón, erais algunos, ¿verdad? En esto erais algunos, o sea que hemos andado en esto. Muchos han andado en estas cosas, ¿verdad? Pero ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados, justificados por la sangre de Jesús, por el Espíritu de Dios, por el Consolador que mora en nosotros, la cobertura de la sangre de Cristo, la esperanza que tenemos en una vida eterna que viene por el sufrimiento de Jesús, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, pero si nosotros hemos sido justificados, si hemos sido santificados, si hemos sido lavados, ¿cómo podemos nosotros seguir andando en estas cosas? ¿Cómo es posible que a nosotros nos encuentren haciendo esto? Pueda que nos haga aún más peor a nosotros que sabemos el camino y regresamos a estas cosas que los que ni conocían al Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas y no andar en estas cosas. Entonces, él está hablando de los injustos y nosotros no nos contamos entre ellos, pero tenemos que cuidar nuestro corazón de que no andemos en estas cosas tampoco, amén, por la sangre de Cristo que nos ha lavado, santificado y justificado. Aleluya. Ok, vamos a parar aquí un segundo y ver si hay comentarios en cuanto a estas cosas, porque hemos tocado dos puntos ya, bueno, más o menos el punto de los pleitos entre los hermanos y cómo resolver esos pleitos y también el problema del pecado entre el mundo y también en nosotros, pero que nosotros que tenemos la herencia del reino de Dios, que no tenemos esa, ¿cómo decirlo? Como no es contacto, pero que no nos sometemos a los que andan, que no son salvos, ¿verdad? Que no hereden el reino de Dios. ¿Comentarios? Vamos a parar aquí y tomar si hay alguien que tenga un comentario o algo que quiera mencionar o comentar en cuanto a esto, ¿alguien? Pastor, yo creo que en ese último versículo que ha citado, nos estaría refiriendo a todos porque en algún momento podemos ser idólatras sin darnos cuenta, colocar quizá a nuestra familia antes
que la voluntad del Señor o nuestro trabajo, tantas cosas que puede haber en nuestro día a día y que podríamos colocarlo como si fuera, sin darnos cuenta, nuestro Dios. Le damos más importancia a ello y al final estamos cansados para dedicar nuestro tiempo al Señor y hacemos una oración cortita o no llegamos a tener intimidad con Él porque estamos cansados, porque consideramos que tenemos otras cosas que hacer y vamos postergando, postergando en el día y al final ni siquiera tenemos un tiempo con Él. Y lo mismo también cuando dice para los adúlteros. En algún momento y sin pensar que es malicia, es como que se podría ver a alguien y gustar de esta persona y después como que, ¿qué está pasando? Se supone que es un tercero, ¿no? Alguien que apenas conozco, o sea, porque es así, si tengo pareja, yo amo a mi pareja, entonces esta persona que acaso me está gustando, o sea, recién ahí ser consciente, ¿no? Pero esa conciencia nos la da el Señor, porque sabemos que cuando uno entra en pecado, Satanás se encarga de cegar, de tapar la conciencia y no darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que en todos esos detalles que se menciona de fornicarios, idólatras, adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores, considero que, por ejemplo, maledicientes no necesariamente es aquel que maldice, sino que es muy enojón y que puede decir malas palabras en algún momento, ¿no? Hacia su hermano o hacia su prójimo y desearle el mal. Y creo que es como un resumen que pone ahí Pablo el decir ni los maledicientes. No necesariamente es el que maldice, sino aquel que desea por un momento de cólera, pero deseó el mal a su prójimo. O estafadores, ¿no? Que bueno, ahí sí considero que es más difícil es aquel que no conozca a Dios, pero en general yo creo que deja bastante abiertos los detalles para involucrarnos a todos, incluso siendo cristianos, para, como usted dijo, y como dice Pablo también en Corintios, autoexaminarnos, reconocernos como pecadores que somos, justificados en Cristo, pero aún pecadores, una carne pecaminosa y que en cualquier momento puede caer. Y por eso debemos estar con el Señor. Y, y creo que es eso, reconocer en esta parte que todos hemos caído, podemos seguir cayendo en eso. Amén. Amén. Sí, es algo que por lo cual tenemos que tener cuidado, andar siempre examinándonos ante la santidad de Cristo. ¿Va? Hermana Charito. Eh, bueno, vemos acá que, como dice el apóstol Pablo, que nosotros siempre hay problemas, más bien dicho, ¿no? Y como dice, yo creo que hay problemas que si son siempre de la iglesia, ¿no? Siempre yo creo que debería haber un grupito, no sé, personas que estén, digamos, tengan mucho más conocimiento de la palabra de Dios y que puedan, digamos, tratar de ayudar a la gente que recién está conociendo la palabra o que no entendió bien y ya está muchos años también, ¿no? Para que, como siempre hay problemas, o sea, que para que se juzgue, para que haya un consejo de cómo solucionar, cómo ayudar, para que no estén yendo a hacer juicios ni nada por eso, por el estilo, ¿no? Por ejemplo, si un matrimonio digamos, se pelean y la mujer se queda con sus hijos y él se va y no le da para los alimentos, en ese caso, no sé si habría que dejarla o no que por ejemplo, lo siga a juicio a su marido para que le pase para los alimentos, ¿no? Pero yo pienso que debería sí o sí haber un grupo de consejeros, consejería, más bien dicho,
guiada por Dios, digamos, que tengan realmente ese don para que puedan ayudar a las personas, ¿no? De la iglesia, para que no se esté mostrando las cosas que están pasando dentro de la iglesia. Es como yo me acuerdo, yo siempre le contaba a mi tía todos los problemas que yo tenía con mi ex marido. Y el Señor un día me manda con una hermana, me dio primero a mí Proverbios 2, ¿no? Me dijo, lee Proverbios 2, me dijo así. Y después, el mismo día, me da otra hermana, Proverbios 2, y ella me dice, las cosas tuyas no les cuentes a los incrédulos. Eso hay que arreglar en casa, decía así. Y yo me di cuenta ahí y realmente no era que, no, bueno, en este caso no era la justicia, ¿no? Pero también cometemos esos errores de ir y contar porque es mi familia, voy y cuento mis cosas, que está todo mal o cosas así, ¿no? Pero yo pienso que tiene que haber en la iglesia esto, un grupo de consejería para que pueda solucionar, porque problemas hay muchos problemas. Y yo pienso que tendríamos que hacer eso, ¿no? Orar para que cada iglesia tenga. Yo he visto que en otras, en las más grandes sí hay, pero por ejemplo en la nuestra todavía no tenemos. Siempre están los pastores, a veces no pueden ellos, pero deberían haber personas que puedan hacer esta tarea. Eso. Y como dice en la otra parte, hablando, a veces también cometemos el error de ayudar, querer ayudar, pero defendiendo al uno y atacando al otro también. Como dice acá en el 6, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. También puede ser porque hagamos un mal juicio por querer defender a uno y al otro. O sea, cuando Dios lo que quiere es que nosotros, por ejemplo, es lo que yo por experiencia le digo, no, o sea, Dios cuando Él quiere que nosotros demos un consejo, debemos estar siempre solamente de parte de Dios, aconsejar con la palabra. Dios dice esto para el uno y Dios dice esto para el otro. O sea, no irnos a favor del uno ni a favor del otro, ni permitir tampoco, como dice ahí, o sea, que se vayan así sin que se solucione, para que no estén yendo a juicios, digamos, dependiendo del problema. Si es muy grave, por ahí el otro no quiere perdonar y empieza a seguir a querer hacer juicios, para que en este caso, si es una pareja que no quiere pasar para los alimentos, por ejemplo, ¿no? De sus hijos, bueno, que Dios realmente nos ayude y nos dé sabiduría, ¿no? Para poder enseñar bien y poder llevarles más bien a que confíen en Dios, y que Dios es el mejor abogado que nosotros tenemos, y que Él puede Él cambiar el pensamiento de la persona y cambiar el corazón de la persona, para que sin que vaya a un juicio pueda pasar los alimentos o se solucione el problema, ¿no? Hasta ahí. Sí, amén. Amén. La cosa es que suena como algo muy, digamos, deseable, pero a veces es difícil también, ¿va? Sí, Pero bueno, eso es lo que está diciendo aquí Pablo, de que nosotros arreglemos esas cosas entre nosotros mismos y esperamos que lo podamos hacer, amén.
Yo creo que, por ejemplo, en Isaías 11, donde habla del Espíritu de Dios, ¿no? De sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, yo creo que nosotros tenemos que pedir ese Espíritu que Dios nos habla en esa parte, porque no creo que sea que solo era para el Señor que Jesús cuando estaba en la tierra, él lo iba a usar todo eso, porque yo he visto que la gente, hay algunas personas que tienen es eso hermoso de saber aconsejar a a las personas. Y yo creo que eso tenemos que pedir nosotros también para que las cosas se solucionen dentro de casa y no tengan para qué salir afuera a pedir ayuda a la otra justicia del mundo, digamos. Amén. Amén. Y esa sabiduría viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, ¿va? De inteligencia, de todo eso. Aleluya. Bueno, ok, muy bien. Vamos a seguir aquí leyendo. Empezamos la segunda parte o también es tal vez continuando lo que estaba diciendo, que introdujo, pero aquí está ahora hablando un poco más en cuanto a esas cosas. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, todo lo podemos. El Señor nos ha dado libertad de hacer lo que nosotros queramos y no nos impide hacer lo que nosotros deseamos, aún las cosas malas, las cosas inicuas. Nosotros podemos hacerlo. Pero como él dice, pero no todas las cosas nos convienen y no todas las cosas queremos dejar que nos dominen, porque estas cosas no son para nuestro bien. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Todas las viandas Dios los destruye, ¿verdad? Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. El Señor, mire, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Aquí está mencionando donde dice la Escritura que nosotros somos el templo para el Espíritu de Dios. Fuimos creados desde el inicio de nuestra creación para ser esos templos de Dios. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. O sea que los dos se tienen que unir. El cuerpo nuestro no es para la fornicación. Cuando nosotros entramos en la fornicación, estamos pecando contra nosotros mismos y lo que Dios ha hecho que ese cuerpo sea, ¿verdad? De hecho, vamos a ver esto un poquito más. Pero dice, y Dios se levantó al Señor, y Dios, ¿verdad? Que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pues de ningún modo, de ningún modo, ¿verdad? Entonces, otra vez se está hablando de esto, de que lo que somos nosotros pensamos que mi cuerpo es mío, me pertenece a mí, es mi cuerpo. Pero aquí está diciendo que esto no es la verdad. Nuestro cuerpo no pertenece a nosotros, sino pertenece a Cristo. Los miembros son miembros de Cristo. Y todos como seres humanos pertenecemos a Cristo. Fuimos creados por Cristo y para Cristo. También dice en Colosenses, creo. Dice, y cuando dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, qué interesante que está diciendo que cuando nosotros pecamos en estos pecados de fornicación, de pecado sexual, cosas así, nosotros estamos
uniéndonos con la ramera. ¿Por qué? Porque dice aquí, o no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella. Porque la escritura dice, los dos serán una sola carne. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos haciéndonos una sola carne con, con la otra persona. Y de ahí es donde entran, no sé si conocen de lo que se llama enlaces del alma. Es cuando uno comete así pecados sexuales con otras personas y hay un enlace del alma con esa persona. ¿Por qué? Porque aquí declara que los dos se hacen una sola carne. Y por esos enlaces del alma puede venir sobre nosotras, nuestras vidas, maldiciones de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho esos enlazos, ¿verdad? Esos lazos con, de alma con otras personas. Y si esa persona está en pecado, si esa persona tiene, digamos, está afligido por demonios, esos demonios pueden pasar a nosotros por el enlace porque los dos son una sola carne, ¿va? Entonces nosotros cuando venimos a Cristo, parte de ese proceso es arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, lo que el Espíritu Santo trae a nuestra mente y romper esos lazos que hemos hecho, los enlaces, ¿verdad? Con otras personas que no son de Dios por pecados que hemos hecho anteriormente. Dice aquí, pero el Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuánto queremos ser uno con el Señor? Es lo que el Señor pidió en Juan 17, que nosotros seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Eso es lo que el Señor está pidiendo y para nosotros, pero también vemos que suceda, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él cuando el Espíritu Santo se una con nosotros. Huid, dice, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Estamos pecando contra nuestro cuerpo cuando hacemos pecados sexuales. Estamos pecando contra el cuerpo nuestro. Y cuando hacemos esto, luego vienen las consecuencias, ¿dónde? Sobre el cuerpo nuestro. Mire cuántas enfermedades sexuales hay en el mundo hoy y cuántas personas que están siendo afligidas por, por esto o la pornografía que hoy día está afectando a tantas personas, destruyendo matrimonios y familias y hasta la autoestima de uno mismo. Y aún en la iglesia se entra en estas cosas. ¿Y por qué? Porque los deseos de la carne no hemos dominado. El Señor dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Y en esto nosotros tenemos que negarnos de los deseos humanos, los deseos naturales que viene en cada uno de nosotros, sentimos esos deseos, fuimos creados así, pero también el Señor, por el fruto del Espíritu, nos dio dominio propio. Podemos resistir esas emociones que suben y se levantan en uno, ¿verdad? Pero si es que uno cae y uno participa en esta fornicación que está haciendo, se está uniendo con, con la ramera, o sea, físicamente o simbólicamente, pero se está reuniendo con este pecado, con esta maldad, ¿verdad? Y luego se pone debajo del poder de esa adicción. Y luego de repente uno como que ni puede escapar porque tiene tanto poder sobre uno, ¿va? Y ahí es donde tenemos que arrepentirnos, confesar nuestro pecado ante el Señor, pedir perdón y parar de hacer estas cosas para que seamos libres una vez más
de las ataduras que viene sobre nosotros. Amén. El escrito dice aquí, porque el que se une con el espíritu, con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, como ya leímos. O ignoréis que vuestro cuerpo, aquí es donde le decía antes, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo fue creado para ser, para ser habitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no pudo entrar y habitar en el hombre después de que pecaron en el huerto de Edén, porque el Espíritu que es santo no puede vivir donde hay pecado. Él es santo. El templo está, está sucio, ¿va? Pero con la sangre de Cristo que nos lava de todo pecado, de repente lo que es nuestro espíritu queda limpio y el Espíritu Santo puede venir y habitar en nosotros. Pero luego nosotros tenemos que dominar lo que es la carne, el alma, el ego. Tenemos que dominar lo que es todavía, digamos, sujeto a este mundo y al pecado de este mundo, para que entre en nosotros y vive en nosotros y permanezca en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Como le digo, usted puede decir, mi vida es mía, pero no es. No somos nuestros. Mi cuerpo es mío, pero no es. Es de Cristo. Somos miembros de Cristo. Porque habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí tenemos un mandamiento que es un poco, es importante, pero también es un poco difícil. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Hay dos cosas. Nosotros a veces pensamos que tenemos que glorificar a Dios, pero en el espíritu. Pero aquí está diciendo, no, también tenemos que glorificar a Dios en el cuerpo. Este cuerpo carnal, que es todavía corrompido, el cuerpo no puede ser salvo, en lo que vivimos nosotros. Este cuerpo se va a morir, todos, ese cuerpo se queda en la tierra. Y el Señor nos dará un cuerpo nuevo en la resurrección. Pero este cuerpo no puede ser salvo. Entonces, pero aún así nosotros como hijos de Dios dice que tenemos que glorificar a Dios aún en nuestro cuerpo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos por la manera en que nos tratamos a nosotros mismos, nos mantenemos, digamos, limpios, que nos tratamos como Dios quiere que nos tratemos aún a nosotros mismos, que no entremos en cosas sabiendo que es un pecado ante Dios, cosas así, ¿verdad? Que nosotros podemos glorificar a Dios por nuestros hechos, pero también en nuestros cuerpos podemos glorificar a Dios. Es lo que está diciendo aquí. No sé si han pensado en esto anteriormente. ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios en mi cuerpo? Como entrego mi cuerpo también a Cristo, ¿va? En Romanos 12 vimos del sacrificio vivo, de que hablaba que nosotros vengamos y presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo ante Dios. Pero ese sacrificio ahora está ante Dios para glorificar a Dios. Es el cuerpo de que estamos hablando, el viejo hombre, pero el viejo hombre que ahora está sometido al nuevo hombre en Cristo o mujer. Amén. Entonces, pues,
interesante lo que está diciendo aquí, que nosotros en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Que nosotros, y este es el título, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, que nosotros debemos, aún en el cuerpo, dar honra y gloria a nuestro Señor, guardando lo que hacemos, guardando lo que pensamos, guardando, ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca, para que nosotros glorifiquemos a nuestro Padre eterno, no solo por lo que vivimos, sino lo que somos. También glorifica a Dios. Ok, ¿cómo lo ven? Otra oportunidad para comentarios aquí. ¿Cómo lo ven? Hermana Charito, usted tiene su micrófono abierto. Tengo que hablar sí o sí porque dejé abierto. Así es. No, yo pienso que hoy está ocurriendo todo esto en nuestras iglesias, ¿no? Porque es como que eh, no hay una conciencia bien clara de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No sé si es porque no lo sienten al Espíritu Santo, no tuvieron un encuentro con el Señor o no entendieron bien la palabra, no lo leen bien, no se ponen a escudriñar bien lo que realmente Dios quiere decir, ¿no? A través de su palabra. Pero está pasando mucho esto en este tiempo. Yo hablo por iglesias primero por la mía, por donde yo estoy. Hay muchos no muchos, algunos que todavía están sin casarse, por ejemplo, ¿no? Y hay jóvenes que vienen a la iglesia, vuelta desaparecen y estuvieron en pareja, se separaron, vuelta vuelven. Y también hay hombres que se divorciaron también, que también andan así, se separaron de la mujer y como no pueden estar solos, no pueden huir, como dice, de la fornicación, eh, eh, están viviendo. Yo me acuerdo un hermano que era muy respetado en la iglesia y todos pensábamos que estaban muy bien en su matrimonio, ¿no? Un día se separaron y él se separaron porque él cayó no sé si era hermana o qué era, no sé, si no era hermana. Y bueno, y él me decía, me contaba como algo normal, decía, y bueno, dice, me voy con ella, pero yo después me arrepiento y ya está. O sea, él pensaba que podía hacer eso, o sea, estaba, estaba dentro de la iglesia, pero él cometía eso, esa fornicación, y después decía que podía, que se arrepentía y ya estaba bien. Entonces, hay eso dentro de la iglesia, tanto el adulterio como la fornicación, ¿no? Y yo pienso que es porque o perdieron el primer amor a Dios, que en algún momento yo creo que sí empezaron a amar a Dios y andaban bien y dejaron, no sé, de a poquito se enfriaron y ahora hay bastante estos casos, yo he visto, ¿no? Y yo pienso que nosotros, o sea, no sé cómo pueden solucionar porque defienden lo que están viviendo, o sea, defienden y eso, o sea, no se dan cuenta o sea, están a la vez van y toman la Santa Cena como que nada, entonces no se dan cuenta lo que el Señor dice, que el cuerpo
es del Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo y nosotros debemos andar en santidad. Aunque por ahí esté luchando con ese pecado, pero diciendo, Señor, ayúdame, no quiero hacerlo, no quiero volver a hacer, o no quiero ofenderte, no quiero manchar esto, pero hay bastantes de estos casos, ¿no? Y aparte también los que están apartados, también están en lo mismo, aunque Dios quiere que vuelvan, llama y llama el Señor, pero como están viviendo así, muchos de ellos no quieren volver a la iglesia también. Ellos saben que están haciendo mal, ellos saben que Dios los está llamando, pero no quieren. O sea, ellos quieren estar así. O sea, a la vez que tienen temor de que no sé qué pueda pasarles, si les llega la muerte, por ejemplo, y estando así. Y, eh, o sea, es algo complicado esto también. Unos porque no pueden, otros porque quieren estar con esa mujer, la quieren, saben que le está haciendo mal, pero quieren seguir con esa persona. Y otros porque los solteros, por ejemplo, caen fácilmente. Caen fácilmente, ¿por qué? Porque perdieron para mí el temor a Dios y cuando uno se les dice algo, dice, sí, sí, tenés razón, pero no hay un cambio, o sea, es complicado esto porque no entienden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y como dice la palabra ahí, si nosotros hacemos eso, estamos uniéndonos con la ramera, con el espíritu de ramera, tanto el hombre como la mujer. Entonces, como que no hay una conciencia de eso, perdieron el temor a Dios o nunca aprendieron o no sé qué es lo que pasa, pero hay estos casos. Sí, usted dijo lo que yo también iba a decir, es perdieron el temor de Dios, porque si uno realmente tiene el temor de Dios, uno tiene temor de romper sus mandamientos, de andar fuera de sus mandamientos, ¿verdad? Que estemos nosotros mal contra Él. Y pues este es algo que la iglesia necesita, el temor de Dios. Yo me acuerdo, yo Es que, hable. amén. Perdón. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén. A pesar de que ellos, todos, hemos tenido conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios, nos vamos enfriando de una manera que después llegamos a perder el temor de Dios, sabiendo que nosotros tenemos un sacrificio. Por eso es que nuestros cuerpos son sacrificio vivo a Dios. ¿Por qué? Porque nos guardamos, nos cuidamos, nos tenemos que mantener, porque somos carta leída donde quiera que vamos. Donde quiera que vamos, nosotros somos carta leída delante de la presencia de los hombres y delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando ya se pierde el temor de Dios, se pierde todo, pastor, porque ahí empiezan a hacer muchas cosas que no son correctas delante de la presencia de Dios. Tienen temor de lo que les pueda pasar, tienen temor de lo que pueda venir, tienen temor de eso, pero no son valientes, pastor, valientes para decir, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo y pase lo que pase, o sea, el Salvador de nosotros se llama Jesús, no tenemos otro Salvador. Entonces, cuando le damos el valor a Él, cuando le damos el valor a Él, porque nadie, pastor, va a dar la vida por usted ni por mí, como la dio Él. Entonces, cuando ya nosotros le damos ese valor nuevamente, ellos tienen que volver, porque es que sienten temor, pastor, es que me caí, no es que cometí este error, no es que, no, no es tiempo, no hay tiempo, pastor, no es tiempo de decir, ya no puedo, tengo que esperar, aquello. No hay tiempo porque las señales están cada día, pastor. Cada día se acerca más el Señor.
y no hay tiempo. El tiempo es de ahorita de moverse, de buscar su presencia, de buscar lo que, mire, como por cualquier lugar, pastor, por cualquier parte, leer la palabra, tener volver a tener esa intimidad con el Señor. Porque cuando tenemos esa intimidad, el Señor nos perdona. Tenemos un Dios que está ahí esperándonos, Padre, esperándonos, mi Rey hermoso, para que nosotros volvamos y nos encontremos con Él y le pidamos perdón, porque Él es un Dios de misericordia y todavía extiende su misericordia para muchos que están perdidos, para muchos que no están haciendo lo agradable a Él. Por ejemplo, los jóvenes, los niños, hay de todo, de todo rango, pastor. No son únicamente jóvenes, hay niños, hay adultos, de todo, pastor. Entonces, es necesario que anunciemos cada vez la palabra del Señor. Anunciémosla como es correctamente delante de la presencia del Señor y delante de los hombres, para que cambien. Ya el Señor verá lo que nosotros logramos hacer, hablar, decir, ayudar, demostrar, porque muchas veces la gente te ve y por eso que yo le digo, nosotros somos carta leída, nosotros tenemos que demostrar lo que somos delante de la presencia de Jesús para poder hablarles, para poderles decirles, mira, vamos, que si puedes, vamos, no importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, yo no vengo a criticarte, yo no vengo a juzgarte, yo vengo a ayudarte, yo vengo a ayudarte delante de la presencia del Señor, vamos a buscarlo, vamos a cambiar, eso es lo que nos corresponde ahora, porque ya no es tanto evangelizar, sino buscar a esas personas que han cambiado, que se han enfriado, que tenemos que levantarlas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De hecho, el evangelio no se trata de una doctrina, sino se trata de una persona. El evangelio se trata de Jesús. Y como usted dice, de nuestra relación con esa persona. Y nosotros tenemos que buscarlo, a conocerlo, para que cuando estemos allí, pues no nos diga, no te conocí, ¿verdad? Sino que Él diga, bienvenido, hijo mío o hija mía, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo yo siento que todos necesitamos practicar un poco más. Pero las buenas noticias son de que Él nos quiere a nosotros más de que nosotros lo queremos a Él. No nos quiere dejar, no nos quiere dejar nunca. Por eso vino a la tierra y dio su vida por nosotros, porque no nos quiso dejar, sino que nos quiere, nos ama tanto. Es algo realmente un poco difícil comprender realmente cuán grande es el amor de nuestro Dios, de nuestro Señor, y por qué nos ama tanto, ¿verdad? Es un poco, cuando uno lo piensa así, por qué nos ama tanto así? No sé, pero es así, Él nos ama, ¿verdad? Y pues gloria a su nombre y gracias al Señor de que nos ama así, porque ¿dónde estaríamos si no fuera por el amor de Cristo? Su micrófono, ¿Sabe, hermano, está... pastor? Ok. Adelante, hermano. Yo me he encontrado, Dios me ha mandado, más bien dicho, a hablar con personas que han cometido ese error, ¿no? Y lo primero lo que me decían era, y para esto, entonces, ¿para qué Dios me lo puso en mi camino? O sea, andaban en fornicación, digamos, y cuando Dios mandaba hablar, decían, ¿y para qué puso entonces Dios en mi camino? Entonces, el como culpar a Dios, que Dios le puso en el camino y que la vida que están llevando, haciendo semejante cosa, eh, poder tener el valor de decir, bueno, bueno, si Dios hizo esto, entonces, ¿para qué? ¿Por qué por qué me manda a decir que no está bien? ¿Por qué me puso en mi camino? O sea, eso para mí era terrible escuchar lo que me decían, me hacían llorar. Digo, Dios mío, no puede ser
que digan que Dios les dio eso, que Dios les mandó eso. Yo me acuerdo una hermana, falleció el esposo y ella se notaba la santidad en ella cuando ella estaba con su esposo. Falleció el esposo y no sé qué le pasó, fue una persona a arreglar, un electricista en este caso, ¿no? Fue a arreglar algo en su casa y resulta que algo le dijo él y cayó en las manos de él. Y este señor era casado y ella sabía que era casado. Y cuando el Señor me mandó a decir que se aleje, que no era la voluntad de Dios eso, dice, entonces, ¿para qué me dio? ¿Para qué me puso en mi camino? O sea, hablaban como creídos de que Dios les puso en su camino eso. Le digo, pero mi hermana, usted no conoce la palabra, lo que dice el Señor, que no nos unamos con yugo desigual y aparte Él es casado. No, dice, Él me puso en mi camino. O sea, eran insistentes en que Dios les había puesto en el camino a ellos para que, como diciendo, estate con Él, que esta es mi voluntad. Y no era así. Y no entienden y después venían, se alejaban y después venían enfermos, sufridos, que le defraudó, eh, pero tendrán que pasar eso para que puedan entender, en vez Hermanita, de ¿sabes? atender. A mí me hace recordar a lo que dice Santiago, que Dios no tienta a nadie. O sea, que seamos muy detallados o un poco, no sé si detallistas, pero buscar la realidad, ¿no? Que no es Dios. O sea, por ejemplo, ahí se justifica decir, porque Dios lo puso en mi camino. Pero recordar lo que dice la palabra, Dios no tienta a nadie. Y como usted dice, si ella sabía que era un hombre casado y por encima de esa información, ella tenía la palabra en su corazón, sabía que estaba cometiendo o que iba a cometer un pecado. Así que era una justificación que no valía la pena, porque lo dice claramente la palabra. Y sabemos también porque el Señor es amor, es grande en misericordia. Y lo único que hace es salvarnos del pecado. ¿Cómo nos va a tirar hacia Él? Ese es el demonio que nos pone pruebas, o mejor dicho, tentaciones. Porque quien nos prueba es el Señor, pero quien nos hace las tentaciones es el demonio. Y nosotros debemos huir cuando sabemos que estamos a punto de cometer dicho pecado. Estamos a Yo les punto de cuento, caer, cuando estamos a punto de caer en un pecado que uno sabe conscientemente, porque ella estaba conscientemente de lo que estaba pasando, de que era un hombre casado, de que era un hombre que tenía una familia. Entonces fue conscientemente su pecado. No, o sea, estaba clara ella de lo que, y si tenía a Dios en su corazón, sabía que le estaba fallando a Dios, sabía que le estaba fallando a Dios. ¿Por qué le estaba fallando? Por el error que estaba cometiendo, por el error que estaba cometiendo, porque sabía que no era correcto lo que estaba haciendo. Entonces, de verdad, ahí no hay justificación, hay una justificación. Ahí yo de verdad en ese particular, ahí no veo ninguna justificación, aunque Dios es muy maravilloso. Como les digo, él aún extiende su misericordia por nosotros, porque nos ama, pero también tenemos que ser conscientes nosotros de que cuando fallamos, no es porque Dios quiere que fallemos, no, el enemigo nos presenta mucha tentación, el enemigo nos presenta muchas cosas, pero nosotros ya somos maduros en el Señor y conocemos la palabra, y entonces, bueno, nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión, o me voy o me quedo. Amén. Charo. Les cuento algo un poquito de mí, porque yo también estoy, o sea, yo tuve mi esposo y ahora estoy separada, soy divorciada. Yo me acuerdo cuando yo leía la palabra del Señor y yo lo sentía
a Dios mientras yo leía la palabra y yo me acuerdo que lo de Romanos 12, por ejemplo, ¿no? Lo que usted decía, yo le decía, como dice que presentemos nuestro cuerpo santo y agradable, que es nuestro culto racional, algo así, no me acuerdo bien el versículo, pero yo cuando ya nos separamos, yo dije, Señor, yo tomé la decisión de no manchar mi vida. Y cuando Dios dice que me hacía entender, ¿no? De que nosotros somos miembros de Dios y que no quiere Él que nosotros nos unamos con cualquier, después de eso, ¿no? Que estemos, no sé, por ahí algunos se casan, está bien, pero yo tampoco entiendo que el divorciado se puede casar. Y yo preferí quedarme sola y yo soy muy feliz con Dios y yo sé que se puede vivir en santidad. Yo sé que con la ayuda de Dios, cuando uno también se quiere vivir en santidad y obedecer a Dios, Dios nos respalda y podemos sentir un amor especial de Dios cuando estamos solos, porque nosotros, yo digo, aunque yo estoy sola, pero no estoy sola. A ver, yo vivo sola, pero no estoy sola. Yo lo vivo, lo siento al Señor, yo no tengo necesidad de que alguien, una persona me ame, que me digan cosas bonitas, porque ya Dios me ha derramado en algunas ocasiones de su amor, me ha dado más y más y más, y yo lo he sentido, lo he vivido. Y para mí es tan bonito, o sea, estar sola. Como dice el apóstol Pablo, es mejor que estén solos, que nos quedemos como él está, dice, ¿no? Y yo tomé esa decisión y a mí no me cuesta porque yo lo amo al Señor y yo quiero hacer lo que Él quiere, yo lo quiero obedecer porque yo lo amo a Él. Y si él me obliga a tener un marido, lo tendré, y si no, no lo voy a tener porque no lo voy a pedir. Yo no lo voy a pedir porque ya en algún momento creo que vamos a leer más acá, o no sé si ya leímos en Romanos 8, creo que habla también del matrimonio, o Romanos 7 hablaba, ¿no? Del matrimonio también. Entonces, para mí, si nosotros realmente amamos a Dios, nosotros podemos obedecer a Dios y podemos mantenernos en santidad, en ese caso, de la fornicación. Y cuando uno aprende una cosa, yo creo que ya es fácil no hacer el resto también, que es pecado, ¿no? Amén. Bueno, eso está entrando en el tema del capítulo que viene, capítulo 7, de los matrimonios. Vamos a dejar esto para la próxima semana. Sin embargo, está hablando de las mismas cosas, ¿verdad? Como nosotros, como la iglesia de Cristo, debemos portarnos y vivir nuestras vidas para guardar el cuerpo santo ante Dios. Y no digo que esto es fácil tampoco, que nosotros nos guardemos limpios ante Dios y nos mantenemos solo para Él, tanto en cuerpo como en espíritu. Y pues es algo en que pensar, ¿verdad? Y examinar su vida y pedirle al Señor ayuda también si uno encuentre cosas en su vida que usted como no se siente cómodo, digamos, en lo que está haciendo, pues clame al Espíritu de Dios, clame al Señor Jesús y pide ayuda, porque Él sabe nuestra debilidad, Él sabe lo que estamos pasando, Él ha pasado lo mismo, vivió aquí en la misma carne que nosotros, sufrió las mismas cosas que nosotros, las mismas tentaciones, solo que Él no cayó. Y si Él no cayó, nos puede mostrar a nosotros una manera de tampoco caer, ¿verdad? Porque Él lo hizo.
Entonces, pues, gloria a Dios, porque Él es fiel y justo y verdadero y sigue obrando en nosotros. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene algo que quiera comentar? Ok, muy bien. No veo a nadie buscando el micrófono. Los que están mirando pueden hacer sus comentarios también. Si están mirando esto en YouTube, pueden poner sus comentarios ahí debajo y empezar su diálogo ahí entre ustedes mismos. Y nosotros también podemos participar, pero pongan sus comentarios ahí abajo porque hay espacio para que todos participen. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a terminar. Tenemos este día y esta clase, pues, para la honra y gloria del Señor y para el beneficio de su pueblo. Y pedimos y esperamos que así fuera, que el Señor nos use y les bendiga a ustedes para que nuestras vidas sean santos, que nos hallemos santos delante de Él, dignos en cuerpo y alma y espíritu ante el Señor. Pero sabemos que la obra lo hace el Señor en nosotros, porque nosotros como humanos no tenemos capacidad, somos débiles, pero el Señor es el que es fuerte y Él hace la obra en nosotros para que podamos luego cumplir con todo lo que Él pide de nosotros. De hecho, el que dice en Juan 14, el que guarda estos mandamientos del Señor son los que le aman al Señor. Y cuando hablamos del amor a Dios, pues estamos hablando también de esto, de guardar sus mandamientos para que Él sea glorificado en nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos a orar y a despedirnos este día. No sé, hermana Charito, ¿usted quiere despedirnos hoy? Amén. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, por este momento que hemos podido, Señor, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, Señor. Todo es bueno para nosotros, todo es precioso. Tu palabra es vida, es santidad, Señor, para nosotros, Señor. Queremos, Padre, que vos puedas hacernos entender, Señor, y ayudes a aquel que esté oyendo, Señor, y esté pasando por esto, Padre. Te pedimos, Señor, que vos lo fortalezcas, Señor, en esa área que esté debilitada, Señor, de la fornicación u otras áreas, Señor, de su vida en la que esté fallando, Señor. Te rogamos, Señor, que ayudes a todos, Señor, los que puedan escuchar esto y estén tentados, Señor, que sepan que vos estás para ayudarlos, Señor, mi Dios. Así como has hecho con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra preciosa que nos da vida, vida, vida eterna, vida en santidad, vida victoriosa, Señor, porque vos estás con nosotros y nuestra vida tiene que ser victoriosa en todo sentido, Señor. Ayúdanos, Padre, como hijos, a honrarte, Señor, con nuestra manera de pensar, con nuestra forma de vivir, papá. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a todos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos muchas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Aleluya. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Señor lo bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y esperamos que esta clase sea de bendición. Vamos a subirlo a YouTube como siempre y que el Señor lo bendiga. Muy buenas noches. Los amamos. Adiós. Buenas noches, Dios los bendiga. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas Muchas gracias por noches. su tiempo. Amén.